Bueno, buenos días para todos y para todas. Reciban un cordial saludo de parte del equipo de trabajo de Juntis Ecometrics Colombia. Les damos el agradecimiento por ser partícipes de este webinar en el día de hoy, donde tenemos una gran ponente invitada con mucha experticia. Tenemos el gusto de estar con ICEAR, quien tiene una gran experiencia en la plataforma en Explora. Para todo el equipo de Juntis Ecometrics Colombia es un gusto tenerte el día de hoy y bueno, damos inicio a nuestro webinar de evaluación neuropsicológica con realidad virtual. Bienvenida y muchísimas gracias. Perfecto, muchas gracias, Paula. Y bueno, gracias por tenerme aquí también hablando hoy. Voy a compartir mi pantalla, a ver, y me confirmáis por favor si se ve bien. Vale. ¿Podéis verlo? Perfecto, Ya se está compartiendo. genial. Vale. Vale, Ya se visualiza perfecto. perfecto. Maravilloso. Bueno, pues como ha dicho Paula, yo soy ICIAR. Ahora mismo estoy a punto de defender la tesis en la Universidad de Toronto, en Canadá, y en el Centro de Adicción y Salud Mental allí. Soy psicóloga de formación en España y también soy neuropsicóloga y trabajo 2 días a la semana a tiempo parcial, pues como neuropsicóloga con niños y adolescentes, a la vez que también he estado haciendo la tesis doctoral pues sobre evaluación neuropsicológica, especialmente en trastornos del neurodesarrollo, ¿no? Entonces, de lo que voy a hablar hoy es precisamente pues, de el potencial que puede tener la realidad virtual a la hora de realizar valoración neuropsicológica, tanto en población infanto-juvenil como adulta. Y dentro de esto, pues del potencial que yo le veo a Anexplora para llevar esto a cabo, ¿no? Como la única herramienta que verdaderamente tenemos ahora mismo para utilizar, bueno, de realidad virtual para hacer una evaluación neuropsicológica. Entonces, pues de lo que os voy a hablar un poco hoy es de qué es Nexplora, del papel que pensamos que tiene en la neuropsicología de hoy, pero también un poco la trayectoria histórica, ¿no? De cómo ha ido evolucionando la evaluación neuropsicológica durante casi el último siglo, ¿no? Hasta llegar al punto en el que podemos usar la realidad virtual. Em, Luego os pondré un ejemplo de cómo se pueden utilizar las herramientas de Nexplora dentro de un caso clínico específico, ¿no? Dentro de un proceso de evaluación, y luego haremos un ejemplo de cómo interpretar uno de los informes de las pruebas de Nexplora. ¿Vale? Entonces, bueno, justo la semana pasada estuvimos con el equipo de Nexplora en el INS, ¿no? Que es el Congreso Internacional de Neuropsicología en Dublín, y me ha parecido relevante poner un poco, pues, de qué se habló, cuáles fueron las tendencias de las que se hablaron en este congreso, porque creo que muchas de ellas al final ensalzan el papel que tiene Nexplora en la evaluación neuropsicológica, ¿no? Entonces, uno de los mensajes principales que transmitieron pues, los tanto investigadores como clínicos que se reúnen pues, una vez al año en este congreso, ¿no? Para exponer pues, cuáles son las tendencias, fue que la realidad virtual pues, puede enriquecer una evaluación neuropsicológica, pero es verdad que solo cuando está al servicio de un buen diseño y una base científica sólida, ¿no? Es decir, nosotros no es que utilizamos la realidad virtual por utilizar la realidad virtual, ¿no? Porque sea como algo atractivo y entretenido. En parte también, ¿no? Porque tiene una parte entretenido, pero lo más importante de todo es que las pruebas que llevamos a cabo a través de la realidad virtual pues están fundamentadas en un diseño de los constructos neuropsicológicos que nos interesan, pues que tiene años de historia, ¿no? Entonces lo que estamos haciendo es pues, poner la realidad virtual al servicio de ello. Y otras de las cosas de las que se hablaba, ¿no? Es que, vale, pues cada vez vemos más herramientas tecnológicas utilizadas tanto en la evaluación como en la intervención neuropsicológica o en la rehabilitación, pero que al final la tecnología por sí misma nunca va a sustituir a una buena práctica clínica, ¿no? Que la innovación siempre va, o sea, siempre va a ser buena cuando empiece por una buena pregunta clínica, ¿no? Por una teoría neuropsicológica clara, y no, y bueno, y que por sí misma la tecnología, de nuevo, es insuficiente. Otro de los mensajes que se transmitió mucho a lo largo de esta semana en el Congreso fue que la evaluación debería de parecerse cada vez más
a la vida real, ¿no? Que las funciones que evaluamos, tanto si es atención como funciones ejecutivas, como memoria u otros procesos cognitivos, deberíamos de hacer todo lo posible por evaluar en unas condiciones que se asemejen a la vida real del sujeto, porque si no, ¿de qué nos sirve, ¿no? Tener unos buenos datos sobre cómo funciona la persona en un contexto experimental si luego eso no se traduce a cómo funciona en la vida real, ¿no? Luego también pues, se habló de que muchas veces más datos no significan necesariamente que se vayan a tomar mejores decisiones o que se vayan a llegar a mejores conclusiones, ¿no? Hay veces que lo que tenemos, bueno, que tendemos como a recoger datos de muchísimas pruebas diferentes y luego integrar todos esos datos es una tarea súper complicada. Entonces, a lo mejor lo que hay que hacer es priorizar tareas que en un breve periodo de tiempo sean capaces de evaluar muchas funciones en un contexto lo más realista posible, ¿no? Sobre tareas muy diversas que evalúen funciones diferentes, ¿no? Pero que luego nos den muchísimos datos que sean diferentes de integrar. Y esto va también un poco de acuerdo con la filosofía de Nexplora. Y bueno, en general un poco este mensaje de que cada vez se ve más la tendencia de que en la práctica de la neuropsicología y tanto a nivel de evaluación como a nivel de intervención, pues se está integrando la tecnología, ¿no? Entonces, bueno, pues quería compartir un poco las conclusiones que yo saqué de este congreso antes de introducir qué es Nexplora. Porque creo que encaja como muy bien en este mensaje que nos dejó esta reunión la semana pasada. Entonces, pues, ¿qué es Nexplora? Pues Nexplora estamos dentro de Iunti y somos pues tenemos una serie de herramientas de evaluación neuropsicológica a través de realidad virtual específicamente, ¿vale? Entonces, todas las tareas se llevan a cabo utilizando las gafas de Meta, las MetaQuest 2, 3, 3S. Estamos en más de 30 países y todas las pruebas están disponibles en 15 idiomas. Incluso también pues tenemos la versión, ¿no? de español del castellano mío de España, ¿no? Pero también pues una versión colombiana o de México, ¿no? Que muchas veces pues hay palabras que son diferentes, ¿vale? Entonces, uno de los objetivos principales de Nexplora es facilitar la medición objetiva tanto de la atención, para las que está la tarea de aula, que ahora voy a explicar cada una de ellas. También atención en adultos, que sería la de Aquarium, funciones ejecutivas y de memoria, ¿no? De manera objetiva. Todas las tareas al final están estandarizadas y han sido baremadas en la población normativa. Y luego todas las tareas, pues el objetivo es que tengan una validez ecológica, ¿no? Que es justo a lo que estaba haciendo referencia antes de esta tendencia de que cada vez nos interesamos más por medir las funciones cognitivas en contextos reales, ¿no? Y esto es a lo que hace referencia la validez ecológica, pues que la prueba esté midiendo la capacidad cognitiva de una persona verdaderamente como se manifiesta en el día a día y no solo bajo unas condiciones experimentales determinadas. ¿Por qué usar la realidad virtual, ¿no? Aquí pues tengo estas viñetas que lo comparan un poco con pues una prueba de atención, ¿no? Que a través de la realidad virtual comparado con un CPT más tradicional, ¿no? En el que se le dice a un niño que cada vez que vea una letra en la pantalla tiene que darle a la barra espaciadora, pero si ve la letra X entonces tiene que inhibir su respuesta, ¿no? Entonces, pues cuando hacemos una de estas tareas a través de la realidad virtual, ¿no? De un entorno inmersivo, lo que facilitamos al final es un entorno que esté libre de distractores, que puedan medir objetivamente cada vez que efectivamente se introduce un distractor, cuál es el cambio, ¿no? que se produce por ese distractor. Lo podemos medir. Sin embargo, a través de un CPT tradicional, pues si hay un ruido en el pasillo o si tiene que intervenir el evaluador para reconducir las instrucciones, todos estos al final van a ser distractores que podemos documentar de manera cualitativa, pero no podemos cuantificar de manera objetiva ni mucho menos baremada o comparada con cómo reaccionarían otras personas de ese mismo grupo normativo bueno, a esas distracciones, ¿no? Al final, pues las pruebas que no se dan en realidad virtual tienen más interferencias, además menos validez ecológica, y aquí el valor pues, de la realidad virtual sería precisamente esto, ¿no? Controlar esas interferencias, poder medir su efecto y además presentar a la persona pues, en un entorno mucho más realista.
Es verdad que hay algunas cosas a considerar, ¿no? Como esto del cyber sickness, que hace referencia a esa sensación que podemos tener como de mareo la primera vez que utilizas unas gafas de realidad virtual, aunque es verdad que ahora ya esto eran como efectos que solían pasar en las versiones anteriores de las gafas Meta, pero ya se está... bueno, como que ya no es tan común, ¿no? Y además luego las pruebas de Nexplora pues tienen todas una fase de adaptación, ¿no? Pues no es inmediatamente te pones las gafas y empiezas a hacer la tarea y desde el principio se empieza a medir tu ejecución, sino que hay una fase de adaptación y de comprobar que la persona ha entendido correctamente las instrucciones. Luego también es verdad que se requiere de infraestructura, ¿no? Vamos a requerir de un ordenador y de unas gafas MetaQuest. A lo que yo siempre planteo que al fin y al cabo en la evaluación neuropsicológica contemporánea yo, por ejemplo, ya estoy usando iPads, ¿no? Para pasar pruebas de inteligencia, por ejemplo, ¿no? Pues al final entre un iPad y unas gafas Meta los precios suelen ser bastante comparables, ¿no? Esa tecnología verdaderamente ya está ahí, esos gastos ya lo estamos haciendo. Y luego es verdad que quizás hay que tener en cuenta si ciertos perfiles clínicos se pueden beneficiar de la evaluación a través de realidad virtual o no, ¿no? Pues habría que considerar, por ejemplo, en condiciones como la epilepsia o los trastornos vestibulares, si esta es la medida de valoración más adecuada, ¿no? Pero además de esto, pues el resto tiene varias ventajas. Entonces, ¿cómo funciona en Explora? Como os he comentado antes, se necesitan tanto el ordenador como las gafas. Nosotros en el ordenador, cada persona que tiene, bueno, que tiene acceso a las pruebas de Explora tiene un portal donde se conecta y puede meter pues, tanto a los sujetos examinados como las administraciones de las pruebas que se han hecho, los datos de la suscripción, ¿no? Y entonces cada vez que realizamos una nueva administración, introducimos los datos del examinado con sus características demográficas. Luego aquí hay un punto donde seleccionamos el device, como lo tengo en inglés, me sale en inglés, ¿no? Pero bueno, las gafas en sí que se conectan a través de Wi-Fi, ni siquiera hace falta que sea la misma red Wi-Fi, ¿no? Se conectan fácilmente, con que estén conectados cada uno de ellos a Wi-Fi, las tenemos ahí y a partir de ahí pues ya empieza a desarrollarse la tarea dentro de las gafas de la persona mientras las tiene puestas. Entonces, ahora voy a ir una a una describiendo cada una de las pruebas que nosotros tenemos, un poco para hacer esta continuación, ¿no? de lo que está viendo bueno, os voy a enseñar lo que ve la persona dentro de la prueba, pero tenéis que tener en cuenta también que al mismo tiempo el examinador puede ver desde la pantalla de su ordenador lo que la persona que está haciendo la prueba ve desde las gafas, ¿no? Y entonces así también nos podemos hacer como una idea más cualitativa de qué es lo que está viendo la persona examinada, ¿no? En cada momento y evaluar pues, en tiempo real cómo está siendo su conducta, ¿vale? Entonces, la primera prueba que tenemos es la de Explora Aula, que es para niños de 6 a 16 años y evalúa la atención. Voy a poner este vídeo un poco mientras lo explico. Em, Está validada en una muestra normativa de más de 1.300 niños, que es representativa de edad y sexo, tiene buena fiabilidad, se ha demostrado buena validez convergente con otras pruebas de atención, tiene buena sensibilidad y especificidad a casos de TDAH, es decir, si vemos problemas de atención a través de esta prueba de aula, pues puede ser un buen indicador de trastorno por déficit de atención e hiperactividad, aunque siempre digo no sustituye al diagnóstico, ¿no? Tiene varios estudios clínicos publicados y bueno, tiene evidencia científica independiente, ¿no? Más allá del estudio de Nexplora, hay otros equipos de investigación independientes que ya lo están utilizando. La tarea dura de 18 a 22 minutos por sesión, ¿vale? Y las pruebas, los dominios cognitivos evaluados son atención selectiva, atención sostenida a lo largo del tiempo, velocidad de procesamiento, control inhibitorio y actividad motora. Y bueno, no sé si se ha visto muy bien mientras estaba poniendo el vídeo, pero lo que simula es que el niño está dentro de un aula, como su nombre bien indica, y entonces está mirando la pizarra y en la pizarra van apareciendo una serie de estímulos objetivos a los que el niño tiene que responder. Y luego una serie de estímulos distractores a los que no hay que responder.
bueno, y se miden todas estas funciones, ¿no? A lo largo de la tarea. De nuevo, una de las cosas más interesantes es que podemos ver, por ejemplo, esa actividad motora, ¿no? De hacia dónde ha estado mirando con la cabeza el niño a lo largo de la evaluación, que otras pruebas de atención no lo permiten. Y también hay un control bastante exhaustivo de los distractores que tienen lugar durante la tarea, ¿no? Pues, por ejemplo, si hay un distractor auditivo o un distractor visual, ¿no? Pues de repente pasa un autobús o de repente se tira una bola de papel de un lado al otro del aula, pues podemos ver si eso ha interferido con la ejecución del niño. Vale. Entonces, esta sería el equivalente de la prueba de atención, pero para adultos, ¿vale? Que en este caso se da en un acuario. Es para mayores de 16 años, se llama Aquarium esta prueba, también dura de 18 a 22 minutos y entonces muy parecido a la de aula, pero esta vez dentro de un acuario. Lo que pasa es que la persona pues se pone las gafas, ¿no? Y está dentro de un acuario donde se le dice tienes que, cada vez que veas a este pez, tienes que darle al botón, pero si ves a estos otros peces, no le das, ¿no? Entonces, de nuevo, se mide atención selectiva, atención sostenida a lo largo del tiempo. También tiene un componente muy interesante de memoria de trabajo, porque se le dice a la persona que ha de darle a los peces cuando antes haya pasado X condición también, ¿no? Entonces, es bastante interesante porque ponemos en relación ya varias funciones cognitivas. De nuevo, también velocidad de procesamiento, control inhibitorio, ¿no? O sea, no tener muchas comisiones y flexibilidad cognitiva, porque hay un punto de la tarea en el que la comanda se cambia y eso también nos permite evaluar pues, la adaptabilidad de la persona a esas nuevas condiciones. Esta prueba también está validada en una muestra de, de más de 1.400 adultos, tiene buena fiabilidad, tiene buena validez de contenido y convergente, eh, también sensibilidad y especificidad, perdona, al TDAH. Y bueno, tiene también, se han hecho estudios clínicos independientes, ¿vale? Para demostrar todo esto. Hago un inciso para deciros que al final también nos pondremos como un código QR con toda la documentación que tenemos online de libre acceso sobre las pruebas de Nexplora, tanto acceso a los manuales como ejemplos de informes y también estudios que se han realizado fundamentando todo esto que os estoy enseñando aquí. Vale. Entonces, la siguiente prueba de Nexplora que tenemos es la que evalúa funciones ejecutivas, que es la de Ice Cream. Y entonces, en esta le voy a dar al play. Es tanto para niños como para adultos de 8 a 80 años y ha sido validada también en más de 1.200 participantes, ¿vale? Esa es la muestra normativa en la que está baremada. Entonces, bueno, el contexto de esta prueba es una tienda de helados donde la persona que está haciendo la prueba pues es el heladero y llegan varias personas que le van realizando varias comandas, ¿no? Pues yo ahora quiero un helado de estos 3 sabores específicos en este orden y entonces lo que estamos midiendo es planificación. ¿No? Porque se dan primero todas las comandas y luego se ha de planificar la estrategia en la que se van a dar las comandas y eso se mide en términos de eficiencia. Luego la memoria de trabajo también se mide, pues de nuevo, porque hay que tener en mente todas esas diversas comandas que se han ido dando y poder evocarlas de manera correcta y eficiente. Flexibilidad cognitiva, porque también a mitad de la tarea se cambia la estrategia, ¿no? Se cambia como el orden en el que se dan en el que se encuentran los sabores de los helados y también la velocidad de procesamiento. ¿Vale? De nuevo, esta prueba también tiene eh, buena validez. Y en cuanto a sensibilidad, estamos haciendo, bueno, tenemos estudios en curso en TEA, así como en trastornos neurodegenerativos y, bueno, se está evaluando la convergencia con el cociente intelectual, ¿no? Aunque es verdad que aquí, en este caso, evaluar convergencia bueno, no es para asegurarnos que es lo mismo que este otro constructo, sino más bien para ver qué más puede aportar esta evaluación de funciones ejecutivas en un contexto realista, ¿no? Como pues en un puesto de trabajo donde tienes que atender a varias comandas a la vez. Vale, y ya por último, la última prueba que tenemos de Nexplora, vale, a ver, es la de Sweet.
¿vale? Que es la última que se ha desarrollado. Esta va desde los 12 hasta los 90 años, dura de 20 a 23 minutos por sesión y es una prueba de memoria, como he dicho antes. Ha sido validada en una muestra normativa de más de 600 participantes y también tiene buena fiabilidad. Entonces, esta prueba lo que hace es que pone a la persona evaluada en el contexto de una tienda de muebles, como ir al IKEA. Y entonces van llegando varias personas o clientes que le van pidiendo, mira, pues yo quiero, bueno, esta es mi lista de la compra, ¿no? Yo quiero este mueble, este otro mueble y este otro. Y entonces, pues lo que estamos midiendo es tanto memoria inmediata, memoria de la fuente, ¿no? Recordar qué persona te ha pedido qué comanda, ¿no? En qué, pues es otra capacidad, o sea, otro dominio de la memoria. Ser capaz de recuperar, ¿no? De dónde venía la fuente de información que se te está pidiendo evocar, ¿no? Eso sería la memoria de la fuente. Memoria a corto plazo y luego también tiene memoria a largo plazo, así como una fase de reconocimiento, ¿no? Se hace un descanso en la tarea, luego la persona se vuelve a poner el set de realidad virtual para terminar la tarea pasados unos minutos, donde se le pide reconocer y discriminar qué estímulos se le habían pedido pues, en la fase anterior y cuáles no. ¿Vale? Entonces, esta es la última de las pruebas que tenemos. Vale, aquí está un poco también he puesto, ¿no? Cuáles serían las fases, ¿no? Y dentro de todas ellas, como he dicho al principio, hay una fase de usabilidad, ¿no? De asegurarnos que la persona que a lo mejor es la primera vez que está utilizando un set de realidad virtual entiende cómo se utiliza, ¿no? Y es capaz de orientarse bien dentro de este entorno virtual. ¿Vale? Y luego ya se haría la memoria inmediata, memoria de fuente, ¿no? ¿Quién te ha pedido el qué? La memoria a corto plazo, una fase de memoria prospectiva y luego ya en la segunda parte es cuando se evalúa la memoria a largo plazo, el reconocimiento y la discriminación, ¿no? Mediante como una elección forzada. ¿Qué se te ha presentado? O sea, ¿cuál mueble se te ha pedido antes, este o este? ¿No? Así que, bueno, estas son las pruebas. Vale. Entonces, por poner también todo esto un poco dentro del contexto histórico de la evaluación en neuropsicología, ¿no? Desde que empezó hasta hoy, ¿no? Cómo hemos llegado hasta aquí, cómo hemos llegado a desarrollar estas pruebas y de dónde venimos. Em, bueno, pues voy a ir muy rápido porque tampoco quiero que esto sea aburrido, sino entretenido. Eh, Así que voy a empezar un poco por aquí, pues fue en el siglo XIX, ¿no? Y con principios del XX cuando se empezó a hacer evaluación neuropsicológica de una manera un poco más sistemática, ¿no? Se pasa del simple ojo clínico, ¿no? De yo por mi gran experiencia clínica como doctor pienso que a esta persona le pasa esto y lo estoy fundamentando pues en mi propio juicio y en mi propia experiencia, ¿no? Vale, pues vamos verdaderamente a ver si esta persona en comparación a otras personas de su edad, ¿no? Y de su sexo y de su entorno cultural está funcionando por encima o por debajo de lo esperado y por tanto, pues vamos a intentar ver por qué. Entonces, he puesto esta prueba aquí de ejemplo para que podamos ver un poco cómo era entonces las primeras pruebas de evaluación neuropsicológica que existían y esta específicamente era una de las escalas de Binet para niños, donde dicen que pues, un niño de 6 años sería capaz de saber cuál de todas las caras, ¿no? de cada línea horizontal es la más guapa, ¿no? O es la más bella. Y esto era una medida de inteligencia entonces. Entonces, ¿qué pasa? Que, bueno, esto fue a principios del siglo XX y podréis decir, vaya, pues esto deja mucho que desear como una medida de inteligencia, ¿no? Entonces, efectivamente, llegaron críticos, ¿no? de este tipo de evaluación, como fue el mismo Sigmund Freud, que dijo, bueno, pues es que quizás para medir la inteligencia a través de estas pruebas, pues tan
como abstractas, por llamarlas de alguna manera, ¿no? Pues para eso volvemos al ojo clínico y a la experiencia clínica. Y no hace falta que, como que la ciencia aún no está lo suficientemente desarrollada como para poder medir las funciones cognitivas de manera objetiva, ¿no? Para eso vamos a volver pues al juicio clínico, al psicoanálisis y a la experiencia. Y de ahí venía un poco el posicionamiento de Freud, ¿no? Pero es verdad que entonces ya después de este momento empezó la revolución psicométrica entre 1910 y 1940 a través, bueno, impulsada por las guerras mundiales, ¿no? Donde se comenzó a impulsar pues, este desarrollo científico con el objetivo de evaluar las aptitudes no solo físicas, sino también cognitivas de aquellas personas que se enviaban a las guerras. Y aquí empezaron proyectos como Army Alpha y Army Beta y empezaron pues a desarrollarse estas pruebas que aquí ya, por ejemplo, vemos los cubos para medir habilidades visoconstructivas y a estandarizar la ejecución bueno, de la población según edad y sexo, en esto que conocemos como los baremos. Después de esto, pues es verdad que se creó un gran debate, ¿no? Y se planteó, pues Alexander Luria, que fue un neuropsicólogo muy importante, planteó que, bueno, pues una crítica que podemos hacerles a las pruebas neuropsicológicas es que a lo mejor tenemos dos personas que tienen la misma puntuación en una prueba, pero sin embargo esa misma puntuación no tiene el mismo recorrido, ¿no? No tiene la misma razón subyacente. Es decir, que si no tenemos en cuenta el proceso por el cual se ha llegado a esa puntuación, pues la puntuación en sí va a ser irrelevante, ¿no? Y entonces Alexander Luria pues decía precisamente esto, ¿no? Genial pasar muchas pruebas neuropsicológicas y tener puntuaciones baremadas y estandarizadas, pero nuestro papel como neuropsicólogos siempre va a ser preguntarnos, ¿no? Como ¿por qué, ¿no? ¿De dónde viene esta puntuación? Vamos a descomponer estas funciones cognitivas para entender mejor cuál es el funcionamiento de la persona. Vale, y de la misma manera, pues otras críticas que se le hacían, Carl Goldstein decía, vale, y si un paciente tiene una puntuación normal en consulta, pero luego tiene muchas dificultades en la vida diaria, ¿no? ¿Cuál es el propósito, de nuevo, de esta evaluación neuropsicológica? Y de aquí nace, de nuevo, pues esta idea de la validez ecológica que nosotros, bueno, que en Explora es totalmente central, ¿no? No es solo cuál es la capacidad cognitiva pura en condiciones experimentales de la persona, sino cómo rinde en la vida diaria, ¿no? Hasta qué punto es capaz de usar esa capacidad cognitiva en el día a día. Vale. Y entonces, bueno, pues luego ya está la valoración neuropsicológica actual, ¿no? Que es la más representativa pues, de los libros de Oliver Sacks, ¿no? De un antropólogo en Marte y el hombre que confundió a su mujer con un sombrero, ¿no? Pues son buenos ejemplos de evaluación neuropsicológica que utiliza medidas objetivas, ¿no? Pero que a la vez también usa el juicio clínico y considera la historia completa de la persona para entender pues, cómo esa persona ha llegado a esas puntuaciones y cómo rinde en su vida real, más allá de la puntuación. Vale, y entonces de repente llegamos ya a la realidad virtual, que parece como un salto grandísimo. Y tenemos a este señor que se llama Albert Rizzo, que fue quien empezó a desarrollar esta idea de implementar pues, la realidad virtual en la psicología, que llegó, el primer artículo, bueno, el primer manual es del 97. ¿Vale? Entonces, en el año 2000 se crea el primer entorno virtual para evaluar la atención en un aula de niños que, como podéis ver, se parece bastante a las pruebas de Nexplora, al aula de Nexplora actual, pero bueno, parece como mucho más, no sé si antiguo, pero bueno, el actual parece un poco más realista, ¿no? De 2002 a 2005 salieron otros entornos virtuales, ¿no? Como el de un supermercado, como podéis ver aquí, pero bueno, todos estos prototipos es verdad que nunca llegaron a implementarse, bueno, o a sacarse al mercado para que puedan ser implementados y estar disponibles en clínicas para hacer evaluación neuropsicológica a todo el mundo, ¿vale? O sea, se quedaron pues un poco en su ambiente de la investigación y ya está. Entonces, Nexplora nace un poco motivada precisamente para llegar bueno, para ser utilizada en el día a día, ¿no? No quedarse solo como un proyecto de investigación. Entonces nace en 2008
Y empieza, bueno, desde el principio, pues una fase más de desarrollo teórico, ¿no? De ver pues cuáles son las pruebas de realidad virtual que están disponibles y cuáles son las que tendría más sentido crear, ¿no? Y de ahí ya se empiezan a crear pues las diversas pruebas hasta ahora mismo. Em, entonces, voy a saltar antes de ir a esto porque es un poco más tal. Vale, a esto de aquí. Entonces, en este contexto, pues muchas veces nos surge la pregunta, ¿no? De quién puede beneficiarse de las pruebas de Nexplora, ¿no? Al fin y al cabo, pues dentro del ecosistema de todos los profesionales que trabajamos con tanto problemas de salud mental como de neurología, pues somos muchos, ¿no? Y nunca queda muy claro como quién puede utilizar Nexplora o por qué, ¿no? Entonces yo tengo aquí un poco este esquema y bueno, tengo varias preguntas que voy a ir resolviendo yo misma, ¿no? Pero que dan un poco respuesta a esta pregunta, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, un profesional que se preguntaría si existe una alteración neurobiológica clara del sistema nervioso central, pues que explique los síntomas del paciente, ese sería un neurólogo, ¿vale? Porque le conciernen el estudio de aquellas enfermedades que se expliquen por signos o procesos neurobiológicos que son objetivables, ¿no? O que se pueden probar. Mientras que el profesional que se preocupa más por aquellos síntomas que son emocionales o alteraciones del pensamiento, de la conducta, que son difíciles de explicar por una única causa neurobiológica, ¿no? Pero que sí que requiere de diagnóstico y tratamiento farmacológico, pues ahí estaría el psiquiatra, ¿vale? Luego, por otra parte, hay otro profesional que puede preguntarse cómo piensa, siente y se comporta la persona, ¿no? Cómo se relaciona con su entorno y cómo podemos mejorar su calidad de vida, pues flexibilizando un poco la manera que tiene de pensar o facilitando mejor apoyo de su entorno, de su familia. Eso sería el psicólogo, ¿vale? Y luego, por otra parte, habría aquellos que podrían preguntarse, pues si podemos deducir qué regiones o funciones cerebrales están afectadas a través de observar, ¿no? los procesos cognitivos de la persona o a través de observar su conducta. Y ahí es donde estaría el neuropsicólogo, ¿vale? Ya por último, el que se pregunta es cómo funciona el sistema nervioso, tanto en la salud como en la enfermedad, simplemente motivado un poco por la investigación, pues ahí estaría aquel que es neurocientífico, que no ejerce como sanitario, ¿no? Sino que simplemente ejerce como investigador. Entonces, bueno, hay una gran amplitud de profesionales. Luego está también la filosofía, que puede preguntarse preguntas muchísimo más amplias, ¿no? Sobre pues, cómo surge el pensamiento, ¿no? de nuestro sistema nervioso y de todas estas, bueno, sí, de la materia. Y ahí estaría el filósofo que lo lía un poco todo. Pero yo lo que quiero resaltar aquí es que al final Nexplora está al servicio de todos estos profesionales. Es verdad que nosotros pues, nos identificamos como una compañía que nos dedicamos a la evaluación de procesos neuropsicológicos, ¿no? Pero al fin y al cabo la neuropsicología está en constante conversación con la psiquiatría, con la psicología también y con la neurología, ¿no? Entonces podemos dar respuesta a evaluación de procesos cognitivos, por ejemplo, en pacientes cerebrovasculares, de traumatismo cranoencefálico, pues enfermedades degenerativas, demencias, esclerosis múltiples, tumores cerebrales, ¿vale? Podemos caracterizar ese procesamiento cognitivo, pero también lo podemos hacer en todos aquellos trastornos más en el lado de lo mental, ¿no? Como el TDAH, los trastornos del espectro autista, psicóticos, trastorno bipolar, depresiones mayores, trastornos de ansiedad, obsesivo-compulsivo, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, pues estamos un poco en diálogo con todas estas disciplinas. Y además, también, pues no solo somos una herramienta de evaluación en el entorno clínico, ¿no? Sino también al servicio de la investigación, ¿no? Y de entender, pues, por ejemplo, cómo funciona la atención. Vale, entonces aquí, como he dicho antes, tengo como un ejemplo, ¿no? de unas viñetas clínicas, especialmente enfocándome en el caso de un niño de 8 años
para poder ilustrar, pues, dentro del proceso de una evaluación neuropsicológica, desde que llegan unos padres o un paciente a consulta, cuál puede ser el momento y el lugar y la función que tenga una de las pruebas de Nexplora dentro de, bueno, de todo este proceso, ¿vale? Entonces, voy a ver un poco de agua. Vale. Bueno, normalmente te llegarían unos padres pues, con un motivo de consulta, ¿no? De, por ejemplo, pues un niño de 8 años que empieza a tener dificultades académicas, que le cuesta concentrarse en clase, se distrae, tanto en clase como haciendo los deberes en casa, requiere de redirección, a veces no puede contenerse e interrumpe. Muy típico, ¿no? No le gusta jugar a juegos de mesa, ¿no? Porque requiere de paciencia y de tomar turnos, dejar, bueno, tener que inhibir respuestas en ciertos momentos y bueno, pues esto podría ser un primer motivo de consulta muy realista. Entonces, después de tener este motivo de consulta, se procede a la entrevista clínica, ¿no? Pues, para recoger información más detallada, ya no solo de cuál es el problema actual del niño, sino también cuál es su historia del desarrollo, del aprendizaje, sus hábitos de sueño, de alimentación, cómo es su vida cotidiana, cuáles son sus relaciones sociales. Al final es como el objetivo de esta entrevista sería contextualizar ese motivo de consulta, ¿no? Y formular pues algunas hipótesis iniciales de lo que pensamos que le puede pasar a ese niño. Vale, entonces después pues es muy común que se le pasen cuestionarios y escalas a los padres para más allá pues, de la información que se recolecta de manera más cualitativa en esa entrevista, pues poder tener también puntuaciones, de nuevo, que es lo que decíamos antes, más objetivables, ¿no? Para ver pues en relación a otros niños de su edad qué tal funciona este niño. Y aquí podemos medir a través de la perspectiva de los padres pues cuál es el funcionamiento ejecutivo del niño, cuál es su atención, sus niveles de atención, sus niveles de impulsividad, si tiene problemas de regulación emocional. Y luego también es muy común, además, pues quizás ponerse en contacto también con los profesores, ¿no? Porque nos suele interesar, pues, no solo entender cómo funciona el niño desde el punto de vista de los padres en casa, pero también en otro contexto, como es la escuela. O en el caso de un adulto, pues podría ser relevante tanto recoger información, pues, del propio paciente, pero también preguntarle, pues, vale, ¿y en casa cómo te ven? O en el contexto laboral, ¿cómo es tu funcionamiento? ¿No? Siempre recoger información de varios contextos, ¿no? Tanto a través de entrevista como de cuestionarios, que también se le pueden pasar a los profesores. Vale, y entonces ahí ya, después, bueno, también puede ser antes, ¿no? Pero como parte del proceso, veríamos al niño, ¿no? Y al niño se le administraría de nuevo una batería de pruebas neuropsicológicas para entender, pues, cuál es su nivel de inteligencia, su capacidad de atención, sus funciones ejecutivas, lectoescritura, matemáticas, memoria, que al final todo este protocolo se diseña un poco pues teniendo en cuenta todo aquello que nos han ido contando los padres y guiado por la hipótesis que tengamos, ¿no? De qué le puede pasar a este niño, qué funciones cognitivas son importantes que comprendamos, ¿no? Bueno, en el contexto. Y entonces aquí, por ejemplo, pues podríamos utilizar Aula, ¿no? La prueba de Nexplora para medir funciones atencionales para entender qué tal es la calidad de atención de este niño, cuál es su velocidad de procesamiento, qué capacidad tiene para inhibir respuestas a estímulos que no le toca dar, ¿no? Es decir, cómo de impulsivo es, ¿no? Cuántas veces responde cuando no tiene que responder. Y todo esto además con el gran valor añadido de que estamos dentro de un entorno que es realista para él, donde podemos controlar, pues como he dicho antes, ese efecto de los distractores, ¿no? Que puede haber del entorno en un entorno real. Vale, entonces automáticamente después de pasar la prueba se genera el informe de aula y, al cual tiene acceso el profesional y el profesional puede integrar esa información de aula pues con la entrevista clínica, los cuestionarios de los padres, de los profesores, otras pruebas neuropsicológicas, ¿no? Aquí he dado el ejemplo de pasar la prueba de aula, pero también podría ser bastante relevante pasar la de Ice Cream para tener pues su perfil ejecutivo también. Se haría la devolución a la familia y un plan de intervención personalizado. Entonces, bueno, esto es un poco un ejemplo para demostrar que
todas las pruebas de Nexplora, tanto dentro del ejemplo, ¿no?, de este niño como bueno, de otros perfiles que nos pueden llegar a consulta, tanto niños como adultos, es una parte más del proceso que aporta bastante valor porque lo que nos permite es esa idea de evaluar funciones ejecutivas en el contexto real. Vale, esto ya lo he enseñado antes, que era esta idea de validez ecológica. Y por último, lo que quería hacer es, de nuevo, dentro de la interpretación del informe de aula, dar un ejemplo de cómo se interpretan los informes o cómo estaría estructurado ese informe que devolvemos al profesional inmediatamente después de que el niño complete la prueba. ¿Vale? Entonces, vale. Aquí esto es un resumen un poco espeso, ¿no?, de todos los índices que vamos a tener después de haber realizado la prueba. Entonces, os lo voy a enseñar en este formato de tabla, ¿vale? Para que veáis. Entonces, tenemos, primero, medimos las omisiones, es decir, cuántas veces el niño no le ha dado al estímulo que debía de darle. Y el significado que tiene eso es la calidad del foco de atención, ¿no? Cuantas más omisiones tenga el niño, peor es su foco atencional, peor es su atención selectiva, ¿no? Y luego eso, si también lo medimos a lo largo del tiempo, pues nos da información sobre su atención sostenida. Luego estarían las comisiones, ¿no? La cantidad de comisiones son la cantidad de veces que el niño le ha dado al estímulo cuando no tenía que darle, y su significado es que nos está diciendo algo sobre la capacidad de control inhibitorio o impulsividad. Luego tenemos el tiempo de reacción medio que tarda el niño en darle al estímulo que le tiene que dar, que bueno, es una medida de velocidad de respuesta. La variabilidad del tiempo de reacción, que es una medida de vigilancia, ¿no? El niño es constante en darle al estímulo cuando le tiene que dar, o a lo largo de la tarea como que se va cansando, se distrae y su foco atencional es más variable. Y luego, por último, tenemos esta medida de actividad motora, ¿no?, de cuánto se ha salido el niño como de mirar a la pizarra, que es donde tiene que estar mirando, y esto nos da al final una medida bastante objetivable de hiperactividad, que en otras pruebas o baterías cognitivas no tenemos esta medida. Y luego, además, algo que es muy interesante es que podemos ver también o evaluar la cantidad de omisiones, comisiones, el tiempo de reacción y la variabilidad según si el canal sensorial del estímulo al que se le ha de prestar atención era visual o auditivo, si había distractores o si no había distractores, o si el paradigma era de simplemente prestar atención o si también había un componente de inhibición, de tener que no darle al estímulo, que es la segunda parte de la prueba, ¿vale? Entonces, estas son como un poco todas las páginas que tiene el informe, que lo que resumen es exactamente esto que os acabo de decir, ¿vale? Con la tabla que os he dado antes. De nuevo, en nuestra página web podéis descargaros precisamente este ejemplo de informe, ¿vale? Aquí sé que se ve muy pequeñito y es simplemente un resumen. En lo que sí que me quiero enfocar específicamente es que al principio de todo el informe tenemos un indicador de validez, es decir, ¿es la prueba suficientemente, o sea, ha sido la respuesta del niño suficientemente consistente y parece que ha estado respondiendo acorde a las instrucciones, independientemente de esa ejecución, ¿no? Como para que podamos interpretar la prueba como válida, ¿no? Pues muchas veces quizás nos preguntan, oye, ¿y cómo me puedo asegurar, ¿no?, de que el niño que ha estado con las gafas de realidad virtual puestas y que por tanto no se ha podido comunicar conmigo durante la valoración, cómo puedo asegurarme de que lo ha estado haciendo bien y que no ha estado pensando en otra cosa y dándole aleatoriamente al botón? Bueno, pues es a través de este indicador de validez, ¿vale?, que está metido dentro de la prueba. Vale. Las puntuaciones que nos da el informe de aula y, bueno, y el resto de informes son puntuaciones test que muchas veces crean esta confusión, ¿no?, de, vale, ¿y cómo interpretamos esa puntuación T, ¿no? ¿Una puntuación T más baja refleja menos problemas o peores habilidades? ¿O refleja más problemas o mejores habilidades si es más alta, ¿no? Siempre
surge esta confusión. Entonces, esto es simplemente como un recordatorio rápido que para interpretar esa puntuación T, yo lo que siempre digo es que la T se lo indica cuándo, ¿no? Es la variable la que nos dice el qué. Entonces, primero tenemos que preguntarnos qué medimos. Si lo que medimos son la cantidad de omisiones, pues cuantas más omisiones haya, más puntuación T va a haber y por tanto peor va a ser la atención, ¿no? Cuantas más comisiones haya, también mayor puntuación T va a haber y peor va a ser el control inhibitorio, ¿vale? O mayor la impulsividad. Entonces, bueno, esto siempre lo digo como recordatorio para poder interpretar como esa dirección de las puntuaciones T, que es verdad que a lo mejor en los informes de Nexplora, si no estamos familiarizados, pues a lo mejor puede ser un poco confuso y lo quería tener simplemente como recordatorio. Vale, y ya por último, esto es un ejemplo clínico específico de cómo puede ayudar un informe de aula a la interpretación clínica final o significado diagnóstico que le podamos dar a un caso, ¿no? Entonces, como he dicho antes, pues tenemos estas indicaciones de atención, vigilancia, velocidad de procesamiento, actividad motora y control inhibitorio en los informes de aula. Entonces, quizás si vemos niveles más altos de problemas de atención y de vigilancia, pero pues actividad motora y control inhibitorio en puntuaciones relativamente normales, ¿no? Dadas la edad y el sexo del niño, pues podríamos interpretar que quizás se trate de un perfil más predominantemente inatento, ¿no? Siempre y cuando esto encaje con lo que se observa desde el punto de vista de los padres o del colegio. Si por lo contrario lo que vemos es que la actividad motora y el control inhibitorio son los que se ven pues con puntuaciones más altas, que en este caso significarían más problemas, en ese caso podríamos quizás interpretar que a lo mejor es un niño más vulnerable a un perfil de hiperactividad dentro del TDAH, ¿vale? Luego, al final, o sea, estos dos casos que acabo de presentar son como bastante ideales, ¿no? Ningún caso es así de limpio, obviamente, los he presentado más como ejemplo, la realidad suele ser bastante más compleja, pero siempre pongo estos ejemplos porque un poco pues dentro de la filosofía, ¿no? De este Luria que he presentado antes, el neuropsicólogo que decía, vale, no es simplemente la puntuación final de la prueba, sino también poder un poco descomponer para ver de dónde están viniendo las dificultades, ¿no? Y eso es precisamente lo que nos facilitan hacer las pruebas de Nexplora, porque tenemos un subcomponente de atención, otro de vigilancia, de procesamiento, actividad motora y control inhibitorio, que nos pueden dar pues bastante insight, ¿no? O conocimiento de dónde vienen esas dificultades que puede tener el niño en la vida diaria, ¿vale? Entonces, por ir terminando ya, este es el QR donde podéis acceder a los recursos para la interpretación de, bueno, para mejor interpretación de informes. Bueno, veis aquí que tenemos varios webinars, documentación sobre las propiedades psicométricas de las pruebas, con los artículos a los que me refería al principio cuando las he presentado. Y luego también tenemos ejemplos de informes tanto para aula, aquarium, suite y ice cream que podéis ver pues, de manera más detallada. ¿Vale? Em, vale, esto es un poco una conclusión de todo lo que he hablado, que hay mucho texto aquí, pero por hacer un resumen, eh, yo pienso que en explorar un poco da respuesta a toda esta evolución histórica que ha habido de la evaluación neuropsicológica y que llega pues en un momento bastante acertado, ¿no? Donde cada vez se empieza a incorporar más la tecnología al servicio de hacer una buena evaluación neuropsicológica en contextos reales, ¿no? Donde se pueda tener control sobre distractores y bueno, y que le caracteriza, bueno, algo que caracteriza en Explora es esa insistencia en la validez ecológica. De nuevo, por recordar, tenemos Aula y Aquarium, que son referentes en la evaluación de la atención y del TDAH, aunque también puede ser relevante, siempre lo digo, ¿no? Para muchas otras condiciones, tanto neurológicas como mentales. Y luego Ice Cream y Sweet son las desarrolladas un poco más recientemente y ayudan a desglosar pues, funciones ejecutivas y procesos de memoria. Vale, pues esto es un poco todo lo que tenía por hoy. Os dejo aquí este QR por si tenéis cualquier duda. Podéis hacer preguntas al equipo de Unity de Colombia.
Lo voy a dejar aquí puesto y mientras tanto, pues si surgen más dudas, podéis ir dejándomelas por aquí y voy respondiendo. Muchas gracias. No, a ti, muchísimas gracias por esa excelente explicación y creo que nos llevamos un panorama supremamente actual de la evaluación neuropsicológica y que más que haciendo uso de estas grandes plataformas innovadoras como es Explora con realidad virtual. En el chat tenemos dos preguntas, me voy a permitir leerlas para que tú me puedas ayudar a dar respuesta. Una Ujú. de ellas es si estas pruebas se pueden utilizar en Latinoamérica, si ya están validadas. Sí, efectivamente están disponibles para Latinoamérica. En Colombia podéis usarlas, en otros países de Latinoamérica también. Las tenemos también en portugués, en caso de que escriban desde Brasil. Y como he dicho antes, en más de 15 idiomas, entre los cuales pues, incluimos los distintos acentos, ¿no?, que puede haber desde, o sea, del español. Y sí que están validadas y tenemos baremos normativos en población española. De acuerdo, muchísimas gracias. Otra pregunta es si en Explora Aula la podemos aplicar en dos sesiones o se puede hacer un descanso, un receso mientras se aplica la prueba. Idealmente no, debería de pasarse toda de seguido. Duran esos 20 minutos y la idea es hacerla toda de corrido porque, bueno, uno de los aspectos casi más interesantes que tienen para medir es si se da esa fatiga, ¿no? O si a lo largo de la tarea hay un deterioro de la atención sostenida, ¿no? Entonces, para que sea válida esa interpretación de la atención sostenida, debería de poder pasarse toda de una. Excelente. Bueno, vemos que están haciendo preguntas bastante interesantes. Vale. Otra pregunta es si la realidad virtual de Nexplora se utiliza únicamente para la evaluación diagnóstica o también como herramienta de rehabilitación. Vale. Es una buena pregunta. Se utiliza solo como evaluación, como herramienta de evaluación? Es decir, no tenemos aún diseñados, es una de las ideas a futuro, ¿no? Como utilizar también la realidad virtual para hacer paquetes de intervención, pero yo aquí siempre respondo que el propósito de las pruebas de Nexplora no es simplemente para diagnosticar, que también pueden ayudar a emitir un juicio clínico sobre el diagnóstico, pero también pueden ser muy útiles en que independientemente del diagnóstico de la persona, te pueden dar una línea de base del funcionamiento antes de una intervención y después una línea de finalización de la intervención, ¿no? Cómo estaba la persona antes y cómo estaba después. Entonces, en ese sentido también tiene cabida dentro de los procesos de rehabilitación. De rehabilitación. Excelente. Otra pregunta es, de acuerdo a tu experiencia y considerando la de herramientas de evaluación neuropsicológica como Nexplora, ¿crees que algunos videojuegos actuales de estimulación para niños y adolescentes incorporan procesos cognitivos similares a los que evalúan estas pruebas, como la atención sostenida, la atención selectiva, la inhibición de respuestas o la clasificación de estímulos, especialmente cuando se desarrollan en entornos virtuales como aulas, supermercados o tiendas? Sí, creo que sí. O sea, creo que en muchos sentidos, al final, todas las capacidades cognitivas que miden las pruebas de Nexplora están presentes no solo en los videojuegos, sino en la vida real, ¿no? En nuestro día a Ujú. día. Lo que tiene de especial las pruebas de Nexplora es que precisamente están baremadas. Entonces, no simplemente estamos midiendo esa capacidad cognitiva que también funciona dentro de esa persona, sino también en comparación con otras personas de su misma edad, ¿no? Y eso es lo que le aporta ese valor. Totalmente, una evaluación supremamente objetiva y correlacionada con niños de su mismo rango de edad, que es donde podemos entrar y mirar esas discrepancias o diferencias. Exacto. De acuerdo, bueno, otra pregunta que vemos acá es, ¿cuáles evaluaciones tradicionales reemplazan las evaluaciones en Explora? Eh, vale, yo no diría necesariamente que reemplacen, ¿no? Porque al fin y al cabo siempre se pueden complementar, ¿no? Pero
pues por ejemplo, las pruebas de atención, ¿no? De Aquarium y de Aula, el paradigma que siguen o la lógica del diseño de cómo está estructurada la prueba, como he dicho durante la presentación, es muy similar a la de los CPTs o Continuous Performance Test, ¿no? Que es como te voy presentando estímulos a los que sí que tienes que responder, pero hay algunos a los que no tienes que responder y ahí tienes que inhibir tu respuesta, ¿no? Entonces, por ejemplo, para mí es mucho más valioso utilizar una de las pruebas de realidad virtual de Nexplora en un contexto realista para medir esa atención, ¿no? Y pues quizás en vez de pasar un CPT más tradicional en una pantalla de ordenador, sí que lo sustituyo por la prueba de Nexplora, ¿no? No necesito pasar las dos porque son dos pruebas que miden lo mismo. Y luego, pues, por ejemplo, las de memoria está estructurada pues como el California Test de memoria, que al menos aquí en España lo Ujú. tenemos, ¿no? Donde se te presenta pues una lista de estímulos que tienes que recordar, una lista de la compra, ¿no? Pues de nuevo, ¿no? Si ya tienes suite, quizás no te hace falta pasar una prueba idéntica, ¿no? Así que bueno, dicho esto, como he dicho, dentro del proceso de evaluación neuropsicológica, pues todo se tiene que personalizar un poco a la persona específica que estés evaluando, ¿no? Y muchas veces puede ser valioso complementar las pruebas de Nexplora quizás con otras, mientras que hay otras veces, pues por ejemplo, si tenemos una sospecha muy alta de TDAH, quizás pues con pasar a Ice Cream Aula o Aquarium, pues ya tenemos una visión muy global, ¿no? No, ok, muchísimas gracias por esa explicación tan detallada. Hay una pregunta interesante que dicen, ¿hay herramientas en Explora para trastornos obsesivos compulsivos o para ansiedad? Vale, específicamente nuestras pruebas, al fin y al cabo, no es, o sea, el objetivo de nuestras pruebas no es diagnosticar un trastorno específico. Es verdad que en el caso de Aula y de Aquarium es muy claro que pueden ser muy valiosas para diagnosticar TDAH o para informar ese diagnóstico porque miden atención, ¿no? Que es la característica principal del TDAH. Dicho lo cual, para mí suele ser muy valioso si estoy trabajando con un posible trastorno obsesivo compulsivo, entender cuál es su flexibilidad cognitiva, ¿no? Que también se adapta a situaciones nuevas. Y, por ejemplo, a través de la prueba de Aquarium tenemos una medida de flexibilidad cognitiva porque cambian las condiciones a mitad de la tarea y también a través de Ice Cream, ¿no? Hay otra medida de flexibilidad cognitiva de que también se adapta a una nueva situación. Entonces, por ejemplo, para el trastorno obsesivo compulsivo, pues tanto Ice Cream como Aquarium pueden ser muy valiosas. En un trastorno de ansiedad, quizás el ejemplo que daría también es que me interesaría mucho medir pues también Aquarium y Ice Cream pasarlas, pero en este caso más por evaluar quizás cómo mantiene la persona la atención a lo largo del tiempo en una tarea que es estresante, ¿no? Reduce su atención, reduce su memoria de trabajo y su eficacia en la ejecución de la tarea. Si es una persona que está altamente estresada, posiblemente veamos esas funciones cognitivas afectadas también. Excelente, ¿no? Muchísimas gracias. Y bueno, acá vemos más consultas de cómo se pueden conseguir. Los invitamos a registrarse en el link que está en el chat para poder remitir a todas las respuestas a sus consultas, sobre todo de dónde se pueden comprar. Entonces, para todos los asistentes que están ubicados en Colombia, desde Junti Psychometrics brindamos todo el servicio de acompañamiento para la adquisición de la licencia. Y para aquellos colegas que están desde otros países, también los invitamos a que se registren para poderlos remitir con nuestra filial encargada para que puedan atender su solicitud. Realmente ha sido un espacio de gran aprendizaje. Vemos muchas felicitaciones por parte de los asistentes, una información muy clara, muy precisa. Creo que nos vamos con una información supremamente amplia y precisa de lo que Explora, invitar a todos nuestros colegas a que involucren en sus procesos de evaluación este tipo de plataformas innovedosas con realidad virtual que son de rigor científico, que han sido testeadas en los diferentes países, como ICEAR nos ha mencionado, y sobre todo que tienen un gran respaldo para toda la parte de evaluación psicológica y que puede aportar dentro de la exploración de cada uno de los procesos que se revisan en neuropsicología.
Entonces los invitamos de verdad a que se registren. Muchísimas gracias, Isiar, por esa excelente presentación. De verdad, de parte de todo el equipo de Juntis Ecometrics Colombia, te enviamos nuestros agradecimientos. Sabemos que todas las personas que asistieron se llevaron una gran información y de valor para implementarlo en sus procesos de evaluación. Entonces, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros y por las preguntas tan interesantes, así que eso, muy disfrutado. Gracias. No, a ti muchísimas gracias y bueno, esperamos podernos reunir en un segundo espacio. Vamos a seguir generando este tipo de espacios de actualización con la finalidad de que todos nuestros colegas vayan conociendo de las novedades y de las actualizaciones de Nexplora y cómo va creciendo esta plataforma dentro de nuestro contexto latinoamericano. Muchísimas gracias y bueno, los invitamos ahí a que se registren en el formulario que tenemos en el chat para poder atender todas sus solicitudes. Perfecto, gracias. Hasta luego. A ti, muchísimas gracias. Un feliz resto.